de la palabra, de la escritura, ¿sí? Ok. En el libro de Ezequiel, nosotros principalmente para estudiarlo, nosotros vemos muchas figuras, muchísimos tipos y figuras de los que nosotros ahorita estamos aprendiendo. Ajá. ¿Ya lo tenemos, el libro de Ezequiel? Ezequiel, capítulo ¿qué? ¿Sí ya lo tienen? Sí. Ezequiel sí, pero no nos ha dicho el versículo. Vamos primero a checar, ajá, en Ezequiel 1, por ejemplo, vamos a leer de Ezequiel 1, del 1 al 13. Vamos a leer ahí acerca de unas figuras para que vean cómo se trazan en la palabra de Dios con los símbolos que nosotros teníamos. Ajá. Ezequiel 1, del 1 al 13. Dice así: aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visión de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Y ahí vino sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí tenía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejante al de hombre. Cada uno tenía 4 caras, 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían 4 andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras eran caras de hombre y caras de león, al lado derecho de los 4 caras de buey, y a la izquierda de los 4 asimismo había en los 4 caras de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, y andaban, cuando andaban no se volvían, y cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Nosotros vemos tipos y figuras en el libro de Ezequiel. Todo el libro de Ezequiel está lleno de tipos y figuras. Nosotros, para poder entender estos tipos y figuras, nosotros para poder entender estos tipos y figuras, o para poder trazar la palabra de verdad, lo que nosotros tenemos que hacer es entender esta primera porción, lo que estamos aprendiendo en estas semanas. Yo para poder trazar la palabra de Dios, yo tengo que entender básicamente los tipos y figuras de la palabra de Dios. Ok, triángulo. Usted dice, ¿por qué insiste en mencionar
mencionarnos esto. No podemos ahondar en la palabra de Dios si usted no entiende lo básico. Si usted a simple vista no lo entiende, no puede ahondar en la palabra de Dios. Y no porque usted sea ignorante, sino porque no sabe trazarla. O sea, no sabe cómo se traza. Cuando uno entiende esto, uno entiende a qué se refiere en la palabra de Dios. Por ejemplo, déjenme comentarles. Nosotros sabemos, a nosotros en los estudios de la hermana Hicks se nos enseña que nuestro nombre es nuestra naturaleza, ¿no? Habla de nuestra naturaleza. ¿Cómo es eso? El nombre de Jesús, cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, nosotros recibimos la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. En hebreo, nosotros debemos de saber que cuando nosotros sabemos que la gente se le era puesto su nombre, los niños no nacían y les daban su nombre, sino aproximadamente cuando los niños tenían 5 años, que más o menos los papás conocían la naturaleza de ellos, era en donde se les daba su nombre, porque entonces se reconocía su naturaleza. Y la naturaleza de su nombre siempre los acompañaba. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta en Moisés. Moisés en hebreo se traduce Moshe, o se pronuncia Moshe. Ajá. Moisés en hebreo le pusieron a él Moisés, y dice la hija de Faraón, o está escrito, ¿no? Porque de las aguas lo saqué. Pero no es lo que significa el nombre de Moisés. Porque Moisés no significa el que lo sacaron del agua, sino Moisés significa el que va a sacar. El que saca. Entonces, la naturaleza no era de que él fuera rescatado, sino la naturaleza de él era que él iba a ser el rescatador. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, de que nosotros, según nuestra naturaleza, nosotros somos los que definimos, o el Señor nos da el propósito de nuestra vida, nosotros entendemos acerca de la voluntad. Estábamos aprendiendo acerca. De eso. Voy a ponerlo aquí. Quiero llegar. Voy a ver si puedo llegar y no nos detenemos. Ok. La voluntad. La voluntad de Dios. ¿Por qué empezamos nosotros a trazar esto? Esto es otro tipo y figura que nosotros tenemos que conocer para poder estudiar la palabra. No se puede estudiar si usted no lo entiende. ¿Por qué? Porque usted solamente recoge pedacitos, como granitos de la palabra de Dios. Nosotros, para poder estudiar la palabra, tenemos que aprender a trazarla. A trazar la palabra, a saber cómo se divide, a saber cómo se expresa, a saber la palabra cómo se entiende, cómo se da a explicar a nosotros. La palabra tiene códigos secretos que están escritos en la misma Biblia, pero nosotros tenemos que entenderlos. Hay principios básicos en la palabra que son inmovibles, que no se mueven en la palabra. Estos principios básicos están principalmente en las formas y las figuras de Dios, que son las que hemos intentado hablarles. Yo les decía que la voluntad de Dios es una, y es la voluntad directa. Ajá. Y nosotros nos quedamos aquí porque la idea de esto era enseñarles a trazar la palabra de Dios. Ajá. Me decían que había voluntades permisivas. Y yo les decía que no era bíblico. ¿Sí recuerdan esa parte? Claro. Que había voluntades permisivas, pero yo les decía que eso no era bíblico. Que alguna vez se enseñó, alguna vez se mencionó de esta voluntad permisiva para dar ejemplo o para que la mente lo entendiera de algún razonamiento de la palabra de Dios o de algún contexto de la palabra de Dios. Por ejemplo, el hecho de que el Señor se haya cansado de la humanidad y la haya destruido con el diluvio.
Y todos dicen, fue la voluntad permisiva de Dios. No, esa expresión es para que uno comprenda. Porque nuestra mente es tan cuadrada que nuestra mente maneja las cosas como nosotros vivimos. O sea, te doy permiso. Extiende un poquito mi permiso. Y nosotros no entendemos otra razón si no la sabemos identificar en nuestra forma de vida. ¿Me doy a entender? Si nosotros no la vemos, no sabemos la descripción. Usted ve, por ejemplo, lo que mencionan los ángeles de Ezequiel, cómo los dibujan en el internet. Sí los ha visto, ¿no? Cómo los dibujan. Realmente dibujan algo que no conocen, que no saben ellos cómo está descrito, porque no lo han visto. Nosotros lo leemos y también es muy confuso, porque no lo hemos visto. Para poder entender, nosotros lo relacionamos con algo que ya vimos, que ya sabemos cómo se maneja, que nosotros mismos lo hacemos y es lo que nosotros relacionamos. Pero no es la manera en la que la palabra de Dios se traza. ¿Me doy a entender en esta parte? Era lo que queríamos llegar ese día. La voluntad de Dios es una y es directa en la palabra de Dios. Es inamovible. El plan de Dios está marcado desde el principio al fin. Y toda la vida de la humanidad, animal, humana, aún de las mismas piedras, se mueve alrededor de la voluntad de Dios. Nada se puede escapar de la voluntad de Dios. Nada se puede escapar del poder de Dios. La voluntad de Dios está trazada y es una. Y es la voluntad, por así decirlo, directa. La que siempre está marcada en las Escrituras. Esa es la palabra de Dios. Para nosotros poder entenderlas, se nos explicó cuál es el propósito de la voluntad de Dios. Eso es fácil, está en un solo versículo. El propósito de la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, que nadie se pierda. En nosotros como humanos, el propósito de la voluntad directa de Dios es que nosotros nos arrepintamos y que no nos perdamos. Ese es el plan para nosotros. ¿Cómo es posible? Es que yo quiero ser un David, yo quiero ser un Goliat, yo quiero ser un Enoc, yo quiero ser un Elías, yo quiero ser un Jesús. El propósito para tu vida es que no te pierdas. Ese es el plan que Dios tiene para tu vida. Esa es la voluntad directa de Dios hacia ti. Que en todo el transcurso de tu vida, todo lo que tú vayas formando de ti, todo lo que tú te vayas transformando, el final de la voluntad de Dios es que tú nunca te pierdas. Esa es la voluntad de Dios. Muchos de nosotros vivimos persiguiendo propósitos. No es que yo quiero ser como Sansón, ¿no? Voy a hacer mucho ejercicio para que se me hagan unos músculos y yo tenga mucha fuerza y pueda ser el más fuerte de todo el mundo. Porque mi propósito es ser como Sansón. Ese es su propósito. Es tu visión. Pero la voluntad de Dios es que cuando tú seas viejito, cuando tú estés en el lecho de muerte, tú no te hayas perdido. Y que tú durante este tiempo de vida siempre hayas ido al arrepentimiento. Siempre te hayas buscado el arrepentirte. Ese es el propósito de su voluntad. ¿Me doy a entender? Es un propósito general, por así decirlo, viéndolo desde arriba. Esa es la voluntad que está trazada para nosotros, como humanos. Cada parte, cada ser de la vida, la voluntad de Dios para el sol es que Él le dé luz y caliente la tierra. Principalmente el candor del sol es para la tierra, para que la tierra sea caliente, para que pueda alumbrar algunas estrellas, para que tiene su función, incluso para que la fotosíntesis pueda llevarse a cabo. La voluntad de Dios fue poner al sol en cierto lugar o en cierta posición en cada estación del año, dice la palabra de Dios, para marcar los días y para marcar las noches, para hacer una separación en el día y para hacer una diferencia en la noche. Para que señoree el día y la lumbrera, que es la lumbrera de la luna, para que señoree la noche. Ellos tienen la voluntad de Dios en ellas, tienen el propósito de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se forma en ellas, así como en las plantas tienen un propósito para la voluntad de Dios que tiene en ellas. Nosotros decimos, no es que esta planta salió medio checa,
esta planta salió derecha, esta planta salió bonita, esta salió bien seca. Nosotros vemos cómo las plantas crecen. Un día el sol es muy caliente, otro día lo sentimos medio caliente, pero al final de cuentas, la voluntad de Dios se lleva a cabo en ellas. ¿Me doy a entender? ¿Sí estamos viendo más o menos a qué nos referimos con esto de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se traza así en las Escrituras. La Escritura es como una partitura marcada en la voluntad de Dios. Tiene un son perfecto. Todo lo que está marcado tiene su tiempo, su espacio, su porqué, su razonamiento. Nada se escapa de él. Nosotros tenemos una sintonía perfecta, perfecta en la Escritura. La Escritura está escrita e inspirada divinamente para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instituirnos. Lo marca. Es el propósito de la Escritura para nosotros. Quiere decir que la Escritura en ella misma tiene trazada la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a entenderla. ¿Me doy a entender? Nosotros podemos comer de algo regurgitado, de alguien que más que nos dé para que nosotros comamos de esa parte espiritual. O bien nosotros podemos abrir el pastel y cortar el trozo, ¿me doy a entender? De la comida. Dicen los que venden, que no le digan, que no le cuenten. Usted investigue. Pero aprenda cómo se traza, para que no abra su propio movimiento. Bueno, aclaramos eso. ¿Por qué? Nosotros ayer veíamos acerca de lo que es este tiempo de la Reforma de Martín Lutero. Y nosotros veíamos en el tiempo de la Reforma la división de la Iglesia Católica. Algo que a mí me asombra es que se me acerca cierta persona y me dice en secreto, se me acerca y me dice, entonces es malo que yo sea católico. Y es de esas preguntas que uno dice, o sea, como un cristiano fanático, yo puedo decirle, sí, es muy malo. Arrepiéntase, venga a la casa de Dios y no se separe de aquí. Pero entonces, yo dije, Señor, dame la respuesta exacta. La respuesta que pueda saciar su corazón. La respuesta que viene de ti, no una respuesta que a mí se me ocurra. A mí se me ocurre decirle, hermana, es que solamente en donde el Señor Jesucristo da la verdad, ahí es en donde usted tiene que ir. Pero su respuesta era una respuesta que necesitaba la verdad, o sea, necesitaba algo que le diera una razón, porque iba a tomar una decisión. Y el tomar la decisión de un cambio de vida es terrible. Nosotros, a lo mejor usted se aventó ciegamente y usted dijo, yo necesito ser cristiano, y se aventó el salto. Usted a lo mejor dijo, no, yo estoy aquí siendo cristiano y si quiero y no quiero, y si quiero y no quiero, y anda así jugando. Pero hay gente que es más metódica, hay gente que es más mental, que tienen que razonarlo y tienen que alimentar ese razonamiento y tienen que darle el punto correcto. Y una de las cosas es que si usted va a aventar una pedrada, la pedrada tiene que dar en la frente y matar. No podemos estar jugando con las piedritas, sino la palabra tiene que ser una y tiene que ser verdad. ¿Qué es lo que se hace? Se traza la palabra de verdad. El Señor Jesús nos vino a dejar una religión. Él les dijo a ustedes, esa religión es la que tienen que seguir. O les dijo a Pedro, a sus discípulos, eran 12, 11, pero el Señor sabía de Pablo, le dijo, haz una religión. A ellos los mandó a guiar a las ovejas. Los puso como líderes. Los ungió para que ellos fueran líderes. Pero al final de cuentas,
estábamos hablando de una religión que había engañado con el conocimiento oculto de la palabra. A causa de la ignorancia del pueblo, de la humanidad, de que la gente era ignorante de la palabra de Dios por estos 1000 años de obscuridad, del obscurantismo. Dicen que eran 2000, pero hasta donde yo sé la historia marca que eran 1000 años de obscuridad en donde la Biblia no estaba abierta para nadie más que para los puros sacerdotes católicos. En ese tiempo, y ellos eran los únicos que la leían en latín, una lengua muerta que solamente los ilustrados podían saberla. Y ellos decían exactamente lo que querían que la gente escuchara y los guiaban exactamente por donde ellos querían escuchar. Y como nadie tenía Biblia, pues cómo fritos sabían si estaban bien o estaban mal. Seguían ciegamente. Cuando Martín Lutero, que era un letrado, que era un maestro de Biblia, que se había especializado en Biblia, empieza a leer y empieza a ver que en Día de Todos Santos era la venta más grande de la Iglesia Católica para vender indulgencias, que era el poder sacar oraciones. Te vendo oraciones para que tú puedas sacar a tu muerto del infierno o tú puedas sacarlo de ahí y él pueda ser salvo. Entonces Martín Lutero ve y dice, es una mentira. Y comienza a escribir una tesis. Escribir los puntos de donde la Biblia decía que no se podía hacer eso. Que la salvación era gratis. Y que la salvación había sido pagada por el Señor Jesucristo. Él traza la verdad y la clava. Un 31 de octubre, en Alemania, en la puerta más grande de la iglesia más grande, Gutenberg, de Alemania, ahí clava la tesis, para que todos los que fueran a comprar indulgencias pasaran y la leyeran y dijeran, oh. Sí, y ahí se arma la revolución. ¿Por qué? Porque nadie quiso comprar. Porque estaba marcado en la Biblia en qué parte decía. Él no lo hizo por una voluntad humana. Su idea de él no era que la iglesia se dividiera. Él quería trazar la verdad. Él solamente quería hablar de la verdad. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios dice que muchas la leemos por contienda. Dice que otras la leemos por diferentes cosas. Pero nosotros tenemos que saber que para leer la palabra de Dios nosotros es para trazar la verdad en nuestro corazón y para que se obre en nuestra vida la voluntad de Dios. Así lo marca. Si su propósito no es ese, usted está desviado del camino. Y ahora sí podemos usar ese término. Usted se ha salido de la voluntad de Dios. No está cumpliendo con el propósito de su voluntad. ¿Me doy a entender por qué tenemos que tocar estos puntos? Para poder saber, ok, nosotros nos damos cuenta que dentro de la palabra de Dios, nosotros usamos como triángulo, y nosotros hablamos de una trinidad. El triángulo casi siempre nos habla de cosas trinas. Cuando el triángulo está así, nos habla de trinas, pero dones espirituales, vamos a ponerle así, ¿no? Espirituales. Y aquí naturales o carnales. De aquí de este triángulo nosotros podemos darnos cuenta en la balanza. Vamos a poner lo bueno y lo malo. El equilibrio, el famoso equilibrio. Nosotros usamos mucho la balanza en la Biblia porque la Biblia requiere de cierto equilibrio para poder entenderse. De cierto equilibrio mental, moral y cierto equilibrio justo. La justicia tiene una característica, la justicia es neutral. La justicia no la usa para beneficio propio. Cuando el juicio marca un caso, no ve si la gente es pequeña, si la gente es buena, si la gente es mala, si la gente se equivocó. O sea, el juicio cae sobre la acción y el juicio es neutral. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nuestra visión tiene que ser neutral. ¿A qué se refiere con eso? Ay, esto sí me gusta de la palabra de Dios, pero el alma que peca se muere. Eso no me gusta.
Estamos siendo imparciales. Escojo lo que me gusta, rechazo lo que no quiero. Todo lo bueno, todo lo malo. Y no se puede ser así. La palabra de Dios es equilibrada. Siempre nos va a dar lo bueno, como también lo malo. Siempre va a haber bendición, como juicio. Y todo es bueno. Vamos a tener como luz, como tinieblas. Porque dentro de la palabra de Dios está este equilibrio. Esta pesa perfecta. Lo que usted necesita es lo que va a tener. Que yo no quiero oscuridad. Hoy te toca oscuridad, mijito. No, pero es que yo no quiero. Te toca hoy. Que yo no quiero, que yo quiero mucha luz. Sí, pero hoy te toca estar en tinieblas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene este equilibrio. ¿Lo voy a entender? Cuando nosotros la leemos, regularmente corremos de esto. Cuando usted lee y empieza a caer puro juicio, usted dice, ay, no, hoy no voy a leer la mejor, lee otra cosa, no voy a leer salmos, eso sí me gusta. Voy a leer proverbios, voy a leer puros de bendición. Pero no, la palabra de Dios se traza con equilibrio. Ajá. Otra de las cosas que nosotros vemos en la palabra de Dios es el trazo del cuadro, la cobertura. Regularmente nosotros vemos esta parte tan importante del cuadro, nosotros lo vemos como las 4 letras del nombre del Señor. El Yod, He, Bau, He. Nosotros lo vemos como esta cobertura, ¿no? Esta protección. Si nosotros lo viéramos así de afuera, nosotros nos daríamos cuenta que son los famosos pañetes de Dios, los límites de Dios. El nombre de Dios no solamente es una protección, el nombre de Dios también son límites. Es un límite que Él tiene trazado a nuestro alrededor para que el enemigo no nos llegue, pero también para que nosotros no nos salgamos. No nos pasemos de la raya, por así decirlo, ¿no? No nos pasemos del límite. Del límite de su nombre, del límite de su voluntad. Y nosotros podríamos decir, ¿qué tan fuerte es esa voluntad? Nosotros minimizamos esta parte del nombre de Dios, de la protección del nombre. Hacemos menos el poder de su voluntad. Pero a mí me gusta mucho cómo Ezequiel traza estos límites. ¿Por qué? A mí me sorprende mucho el poder de esta protección, ¿no? De este nombre, de este cuadro trazado en el libro de Ezequiel. Ezequiel comienza a hablar con el Señor acerca de, dice la palabra de Dios, que Él lo pone en un valle. Y en el valle hay un montón de huesos secos. Y ahí se traza el poder del nombre. Justamente en este capítulo 37 del libro de Ezequiel se traza el poder del nombre, de su voluntad, en el valle de los huesos secos. Ezequiel y lo pone el Señor en medio del valle. Y después de que lo pone en ese panteón, sin tumbas enterradas, todos expuestos, los huesos secos. ¿Usted ha estado frente a un hueso seco? ¿De pollo? ¿Está seco hace mucho tiempo? Ajá. Que lo ve y está así bojo y lo quebra. Ajá. Pues imagínese usted así, pero muchos huesos humanos. Lo pone en medio y le dice el Señor a Ezequiel, hijo del hombre, humanito, persona humana limitada, hijo del hombre, ¿tú crees que estos huesos van a vivir? ¿Tú crees que yo tengo el poder de hacer vivir estos huesos? Y Ezequiel, como muy sabiamente lo hizo, yo creo que cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, la única respuesta la de haber buscado en el fondo de su mente y de haber dicho, Señor, tú lo sabes, solo tú sabes. ¿Qué hizo Ezequiel? Descansó en la voluntad de Dios. Hay momentos en los que nosotros tenemos que descansar en su voluntad. Si yo estoy trazando la voluntad de Dios, y yo sé que esta es la voluntad de Dios, y yo he cuidado no salirme de su voluntad, trazando la voluntad de Dios,
qué me voy a preocupar? De lo que pueda pasar después. Si se marca la voluntad, ¿no? Ezequiel sabía que el Señor lo había puesto ahí. Y Ezequiel sabía que el Señor le iba a mostrar algo de su poder, de su fuerza y de su voluntad. Y en ese valle de huesos secos, el Señor le pregunta, le dice, ¿tú qué crees, Ezequiel? ¿Va a pasar un milagro? Y Ezequiel le dice, tú lo sabes. Y le da una autoridad a Ezequiel. Dice, pues no lo voy a hacer yo, tú tienes que ir. Profetiza sobre ellos. A mí me ha pasado el hecho de que algunas veces me ha tocado decir cosas que no tengo que no quiero decir. De repente el Señor me manda y me dice, ¿sabes qué? Ve y dile esto a tal persona. Y yo, ay, no, Señor. No, Señor. No, por favor. Me acuerdo mucho que estaba un día orando en una iglesia. Y estaba orando bien temprano, todo empieza. Y orando el Señor me dice, a la persona que está entrando vas a pararte y le vas a decir que ya escuché su oración. Y yo dije, estoy loca. ¿Cómo le voy a decir eso, Señor? No le voy a decir, ha de ser mi mente, mi imaginación. Y no sé cómo levanto los ojos y me doy cuenta que es el doctor del pueblo. No era ni cristiano. Es más, era la primera vez que entraba a la iglesia. Dije, ay, no puede ser. Yo dije, no. Ha de ser mi mente, me he de sentir muy espiritual. No. Y seguí orando, Señor, por favor, bendícenos, tócanos. Y otra vez abro los ojos y lo vuelvo a ver. Y digo, Señor, ¿es en serio? ¿Quieres que le vaya y le diga eso? Va a decir que estoy loca. O sea, se lo puedo decir a un hermano, a cualquiera, al que toca, al que dirige, al que está aquí sentado, se lo puedo decir, pero a él quieres que se lo diga, él ni siquiera es cristiano. Y es la primera vez que llega, ¿qué creen que diga? Que estoy loca. Y me acuerdo que yo dije, no, yo voy a hacer mensa. Yo pensé en mi cabeza que no voy a hacer mensa. Y seguí orando. Ya pasó el servicio y todo. Yo le dije, Señor, si tú lo pones al lado de mí, porque era una iglesia grandísima, estaba así muy, muy larga, entonces, pues nunca iba a llegar, nunca se iba a pasar de enfrente. Ahí estaba cerquita de la puerta. Que Señor, si tú lo pones aquí, a un lado de mí, yo le digo. Y como mi esposo estaba despidiendo a todos y ya todos estaban yendo, yo dije, bien. Entonces me acuerdo que estaba orando y no me movía. Y yo dije, no me voy a mover porque no quiero topármelo. Paraba, no sé cómo empiezo a saludar a los hermanos. Volteo y había una puerta exactamente al lado del púlpito, una puerta que daba al patio. Una puerta que daba al patio. Y por ahí lo había dado la vuelta, como ya no lo había visto hasta atrás, lo había dado la vuelta y estaba justamente al lado de mí. Y yo, ay no. Y que lo veo y dije, bueno, es lo que quieres que le diga, se lo voy a decir. Agarré y le dije, hermano, qué bueno que nos visita. Pero el Señor, Dios tiene un mensaje para usted. Y se me queda viendo. Y me dice, ¿sí? Le digo, el Señor dice que ya le contestó, que su oración ya está contestada. Solamente lo que no quiere es que usted se olvide. Se me queda viendo, su esposa era la que era cristiana. Me saludan, hacen lo que tienen que hacer y se van. Y como a mediodía llega y me toca. Termina el servicio y llega y me toca. Me dice, hermana, ¿le dijo algo más Dios de mí? Y yo le dije, no, nada más eso escuché. ¿No le dijo nada más? No, le voy a contar. Dice, yo metí mis papeles al seguro. Dice, pero ya los he metido muchas veces y siempre me han rechazado. Dice, y esos papeles los había metido. Nadie sabía, nadie, ni mi esposa. Llegando a la casa, salió mi papá con un sobre y me dijo, te llegó respuesta del seguro. Dios le había contestado.
Y yo dije, ¿de verdad? Sí. Señor, gracias por escucharme. Voy a seguir poniendo atención a tu voz y a contestar lo que tú tienes que decir. Pero ayúdame a tener la valentía de decir las cosas como son, claras como son. Yo me imagino a Ezequiel cuando el Señor le dice, hijo del hombre, estos huesos vivirán. Profetiza sobre ellos. Esa responsabilidad de hacer las cosas no es nada más una responsabilidad básica. Estamos hablando del trabajo de Dios en la tierra. Estamos hablando de esta parte espiritual, que se une exactamente a la parte natural. Estamos hablando de ese vaso en el que es vaciado el poder de Dios, por así decirlo. Esta parte que no todo el mundo alcanza, no entendemos, y es vaciado. Y este vaso es el responsable de vaciarlo. Esto es un peso grandísimo. Y a Ezequiel en ese momento se le estaba dando ese peso sobre él. Y le dice, hijo del hombre, primero le preguntó, ¿tú qué crees? Tú como humano, ¿qué crees? Y él le dice, yo creo en ti. Dice, muy bien, pues ahora profetiza. Ahora hazlo. Ese punto es diferente. Porque nosotros queremos ese milagro en el que viene Dios y lo hace. Él, con su poder. Pero cuando le toca a usted responder, cuando le toca a usted trabajar, cuando le toca a usted ser el vaso por el que pasa, ahí es el problema. ¿Por qué? Porque este vaso tiene que estar listo para que eso funcione. Porque si no, no funciona. No hay vida. Me decían, ¿cómo podemos evangelizar para que de verdad funcione la evangelización? Primero tienes que ser salvo tú. Primero tú tienes que tener tu vaso limpio para que el Espíritu Santo pueda pasar sobre de ti, pasar dentro de ti y salir y poder impactar la vida de la gente y la gente sea golpeada con ese poder del Señor y puedan ser convertidos. ¿Por qué? Porque no eres tú, no es tu palabra, es el Espíritu de Dios el que obra sobre ellos. Y si tú no sabes eso, y si tú no lo crees, ¿qué crees? El que está en el error eres tú. Y el que hace las cosas mal eres tú. ¿Por qué? Porque tú estás queriendo ayudar a Dios. Y no eres tú el que evangelizas. Tú no das la salvación. Tú no sabes nada. Dios es el que da las cosas. Vienen de su espíritu. Vienen de su vida. La salvación es esa parte divina de Él. Es esa parte de Dios que le pertenece a Él, que la da a quien Él quiere. Y tú como evangelista, como alguien que conoce esto, tiene que saber, el Señor quiere hablar de alguien. Tienes que profetizar sobre ellos, tienes que estar listo. Tienes que estar listo para no manchar lo que el Señor quiere decirles. ¿Por qué? Porque, hijo del hombre, ¿tú crees que estos huesos van a vivir? ¿Tú crees que esa persona va a ser evangelizada? ¿Tú crees que esa persona puede recibir el Espíritu Santo? Sí, pues hazlo. Oh, ¿cómo? Sí, pues ve y ora. Señor, pero es que no lo ibas a hacer tú. Señor, manda otro. Señor, ayúdanos. No tú. ¿Qué hace uno? Ayuda. Ayúdame a tener este oído atento para que no se me escape ni una palabra que tú quieres decir, güey. Calla mi boca, pon esa sangre en esta boca para que la palabra sea la correcta, para que tenga ese tino que parta, que toque y truene, para que no sean más golpes, sino nada más sea una. Con esa llegue, Señor, dame ese tino espiritual para que llegue la palabra de Dios. Ezequiel hace la invocación del nombre de Dios. No se preocupen, estoy checando el tiempo, no creen que he dejado. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Ezequiel,
¿Qué capítulo habíamos dicho? 1. No, la de los huesos secos 37. Dice, Ezequiel, ¿qué? 37 del capítulo 1 al capítulo 14. ¿Sí? Dice, la mano de Jehová vino sobre de mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré sobre vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Se dan cuenta de la forma en la que él tenía que profetizar? ¿Cómo profetizó? Así dice Jehová. ¿Cómo profetizó? Dice, y profeticé yo en el 7. Vamos a leerlo juntos. Profeticé pues. Como me fue mandado. Ok, había un plan, había un mandato en la profecía. Era un acto espiritual en el que Ezequiel tenía que tener su oído atento a la voz de Dios. Era un acto en el que él sabía que él iba a participar, pero no era de él. Porque se iba a obrar un milagro ahí. Y él tenía que saber qué era lo que tenía que decir Dios. Y dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre de ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Sorprendentemente, Ezequiel sigue el camino de Dios y profetiza sobre los huesos. Y dice que hay un temblor, lo tuvo que haber hecho correctamente, y los huesos comienzan a unirse y comienzan a crecerles tendones y la piel comienza a llenarlos, pero no había espíritu, no tenían vida. Y entonces el Señor marca quién da la vida. En el 9 dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven, ustedes, de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Estaba invocando el nombre de Dios. Espíritu, ven sobre los 4 vientos. Invocaba el poder del nombre de Dios para la vida de esos huesos secos. No hizo cualquier cosa. Estaba invocando el poder del precioso nombre del Señor. Y cuando nosotros lo leemos en los estudios de la hermana Hickson, donde se nos desglosan así como tiritas, nos habla acerca del nombre de Jehová y de los protectores del nombre de Dios. Cómo el nombre del Señor es desatado sobre de ellos y entonces es llenado de vida. ¿Qué es lo que pasa en nosotros? Nosotros no podemos guiarnos por palabra muerta,
La palabra de la que nosotros tenemos que alimentarnos tiene que tener el poder del nombre para darnos vida. La palabra nos tiene que hacer vivir a estos huesos secos y muertos que no viven, que no sienten, que no saben moverse, que no saben estar vivos delante de la presencia de Dios. Todos nosotros tenemos que saber que hay una voluntad trazada para nosotros, la cual nosotros tenemos que aceptarla, tenemos que aceptar vivir en ella y dejar nuestros caminos para volver a Jehová. Porque constantemente nos salimos de nuestros caminos. Y aunque el camino parece bueno, no siempre lo es. Recuerden ustedes que este espíritu de religiosidad vive en este camino de Dios. ¿Cómo decimos nosotros espíritu de religiosidad? ¿A quién se le ocurrió? Es una blasfemia. No, lo dice en la parábola del sembrador. Lo dice claramente. Dice que el sembrador sembró buena semilla en su campo, pero vino un enemigo de noche y sembró cizaña entre la semilla. Ambas crecieron juntas y el Señor permitió que crecieran juntas. Pero no habla de gente buena y gente mala, no. Habla de nuestras acciones en la casa de Dios. De esta acción de religiosidad que nosotros muchas veces tenemos y que nos separa de la voluntad de Dios, del propósito de su voluntad. ¿Por qué? Porque el propósito de su voluntad es que nosotros nos encontremos con Él. Ese es el propósito. El propósito de su voluntad es que usted se mantenga vivo espiritualmente. Que no solamente camine usted como zombie. Ajá. Llegó, no sabemos cómo llegó. A ese muerto viviente, no comen toda la semana nada de la palabra de Dios y como que de repente, así como mi nena ahorita está caminando, caminan pero no caminan. Están así, ya llegué a la iglesia, llegué. ¿Cómo le hará? Llegó, lo logró. No, Él quiere que de verdad seamos cristianos, que tengan vida, pero de la vida que viene de Él, de la que emana del cielo. Esa vida que es real. Esa vida que no se puede esconder. Dice que nosotros tenemos que ser como unas lámparas. Y dice que ni aunque usted la ponga debajo de la cama, se apaga la luz, porque la lámpara alumbra todo. Esa vida es a la que se refiere. Pero no se refiere para que usted alumbre a otros, para que usted sea candil de la calle y obscuridad de su casa. No, se refiere para que usted primero alumbre su propio camino. Porque los que necesitamos ser salvos, ¿quiénes son? Yo necesito ser salva. Yo necesito a Dios. Yo necesito saber el propósito de su voluntad en mí. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es el camino? ¿En dónde está trazado? Y entonces Ezequiel le comienza a hablar al Espíritu de Dios. Comienza a invocar el nombre de Dios para que esos cuerpos tuvieran vida. ¿Qué quiere decir? Nuevamente lo marca claramente. El único que da vida es Dios. No hay otra razón. ¿Por qué nosotros estamos en la casa de Dios? Porque necesitamos de su vida. Por eso. Aquí lo que nos atrae a Él no es que nos vayamos a perder. ¿Por qué? Porque si usted se enfoca en eso, es que yo no me quiero quedar en esa tierra que se va a destruir. Usted cuando llegue allá va a llegar a las tinieblas de afuera, hermano. ¿Hay que entender? Nosotros no nos podemos enfocar, ay, es que yo quisiera un nuevo cielo. Ay, no, yo quisiera una nueva tierra. No, yo quisiera una nueva Jerusalén. No, yo quisiera estar en los pies. Yo quisiera estar en el pecho. Yo quisiera... No, ese no es el enfoque. ¿Cuál es el enfoque?
Él. Dios es el enfoque. Nosotros tenemos que amarlo a Él. Nosotros tenemos que amar su sangre. Si usted no ama la sangre del Señor Jesucristo aquí en la tierra, usted no va a llegar y va a ver al trono como recientemente inmolado en el cielo con amor. Si usted aquí no toma constantemente la sangre del Señor Jesucristo, que nos habla del propósito de su voluntad, que es para arrepentimiento, para perdón de los pecados, la sangre, ¿verdad o mentira? Es para arrepentimiento y para perdón, que el propósito de su voluntad marcada, nosotros cuando acabe todo, y dice la palabra de Dios que estemos en el trono, con el Cordero como recientemente muerto, ustedes no sabrán ni por qué fue puesto ahí, porque su visión estaba en tener una nueva ciudad, un nuevo cielo, lograr llegar a ser parte de la esposa porque le gustaba el vestido, porque le gustaban las riquezas, y usted sin darse cuenta, parecía que todo estaba bien, pero estaba mal. Porque Lucifer lo tenía todo en el cielo. Tenía un gran vestido, era sabio, conocía todo, tenía todo el poder que un ángel podría tener. Tenía toda la grandeza, pero él se salió de la voluntad de Dios. ¿Cuándo se salió? Cuando perdió el propósito de su voluntad. Él ya no lo quiso ver a él. Él quería que lo vieran a él. Él ya no quiso que la voluntad de Dios fuera trazada en él. Él primero buscó su propia gloria. Yo también quiero un aplauso para mí. Yo también quiero que a mí me vean. Las piedritas malvadinas dicen, qué guapo eres, Lucifer. Qué bien tocas, Lucifer. Me encanta tus vestidos. Te ves como un dios, Lucifer. Y esas piedras malvadas que somos nosotros pervirtieron al pobre Lucifer, inocente. Pobre. Y él se encontró maldad en él y ¡pra! Todo se vino abajo. Y estamos viviendo esta situación por eso. ¿Pero qué pasó? Simplemente había algo trazado. ¿Me doy a entender? La voluntad estaba trazada y él tenía que seguir. El plan era que la siguiera. ¿Y qué creen? Es el plan para nosotros. ¿Cómo puedo yo saber que estoy haciendo bien, estoy haciendo mal? Traza el propósito de su voluntad. Pregúntate, ¿por qué lo hago? Cuestiónate a ti mismo. ¿Qué estás pensando? Señálate, porque el problema somos nosotros. Señálate. A ver, plática, a ver, cuéntame, ¿qué quieres? Cuéntame, ¿qué necesitas? ¿Por qué? Porque una voluntad está trazada. Y el propósito de su voluntad es que nosotros caminemos en la voluntad de Dios. Que es que todos procedamos al arrepentimiento. Usted no se está arrepintiendo, no tiene sangre fresca, usted no está cumpliendo el propósito de su voluntad y probablemente usted no esté en la voluntad. Porque es necesario tener la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decirles que hay unos pecados que se llaman de omisión y de comisión. Y hay un tipo de arrepentimiento. Hay un tipo de arrepentimiento que se considera cizaña, que se conoce como atrición. Se traduce como atrición. Y el arrepentimiento que es real se traduce como contrición. El arrepentimiento de atrición, tengo 5 minutitos, el arrepentimiento de atrición es tan claro como el decir, yo me arrepiento, pero no cambio mi actitud. Yo tengo un arrepentimiento, pero sin el peso del pecado.
no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer y a la vuelta de la esquina lo hago. No, perdón, pero ahora sí, perdóname. Y otra vez recaigo. Y no sé, ese es un arrepentimiento de atrición. Y un arrepentimiento de contrición es un arrepentimiento en donde nosotros somos quebrados, ya sea voluntariamente o por poder de Dios. ¿Cómo voluntariamente? ¿Cómo podríamos nosotros tener un arrepentimiento con quebranto voluntario? Díganme ustedes. Yo siento que tengo muchos arrepentimientos con atrición y yo siento que me la estoy jugando así a cada rato de a vivo. Yo digo, no, como que yo le estoy jugando, sacando juego al Señor. No, yo no estoy haciendo, yo estoy agarrando eso de burla, Yo de repente me doy cuenta que estoy cometiendo atrición y yo digo, no me estoy arrepintiendo bien, así no. ¿Cómo puedo yo, sin esperar a que Él llegue y me corte, me quiebre, cómo puedo yo arrepentirme? También está trazado en la palabra de Dios. ¿Qué dice? Que tenemos que vestirnos de cilicio, tenemos que romper las vestiduras. ¿Qué quiere decir? Quitar nuestra gloria. Porque las vestiduras regularmente hablan del cuerpo. Así que nosotros tenemos que romper nuestras vestiduras, llenarnos de cenizas, que son recuerdos, y arrepentirnos en humillación. Regularmente tomar ayuno, porque es la manera en la que quebramos el corazón. Entonces el arrepentimiento que nosotros obligamos a hacer de contrición es cuando nosotros ayunamos y nos ponemos humildes delante de Dios, para que Él sea el que brille en nosotros. Eso sería lo mismo cuando te vistes de soberbia y te justificas ante ti mismo, porque los demás lo pueden ver, pero tú te estás justificando de algo que al final tú sabes lo que estás haciendo. Es esa atrición. Nosotros nos damos cuenta de ese, ¿cómo se llama? De que tenemos esa actitud, porque en la conciencia que el Señor ha puesto en nosotros, nuestra conciencia espiritual es bien vista. Ella sabe exactamente cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal. Que se haga sonsa y que uno cierre los ojos a ella y digamos, ay, no es que yo no sabía, es una mentira que nosotros mismos nos tragamos. Pero todos nosotros tenemos una conciencia espiritual que es guiada por el Espíritu Santo. Seamos buenos o seamos malos. La palabra de Dios en Proverbios lo marca como la lámpara de Jehová. Así la marca. Y dice que esa lámpara es la que está escrita con los mandamientos de Dios, que tiene marcados los mandamientos de Dios. Tanto que dice que los bebés chiquitos, cuando usted los ve que van a agarrar una piedra y van a hacer algo malo, usted dice, no, como ellos saben que no, que estaba mal. ¿Por qué? Porque la lámpara de Jehová ya está sobre ellos. Entonces, nosotros sabemos, lo sabemos, que nosotros queramos hacernos patos y decir... Y por ejemplo con el de omisión, porque en este caso si yo estoy viendo del otro lado a alguien que se está justificando con su soberbia, se está justificando, autojustificando el solo, pero si yo lo estoy viendo y yo digo, a mí no me importa, ese es su problema, o sea, él con Dios, no estoy haciendo un pecado por omisión. En esta cuestión de la voluntad de Dios, nosotros tenemos diferentes caminos, tenemos trazos. Fíjese que cuando al Señor le dijeron, ¿sabes qué? Vino el enemigo de noche y sembró cizaña en tu buena semilla. ¿Qué hizo el Señor? Algo es necesario. Él era el juez, Él era el dueño, Él conocedor, es sembrador de 1000 años. Él bien podría checar y decir, esta cizaña va para afuera, esta no sirve. Él podía checarla porque conoce de plantas. Quien conoce de plantas sabe cuál es la buena y cuál es la mala, sabe cuál es la que estorba y cuál no. ¿Por qué las dejó crecer? ¿Estaba haciendo omiso? Tenía un plan. Ahí podríamos entrar entre la voluntad permisiva de Dios, las cosas que permite. Nosotros vemos en Es que este no existe aspecto, lo permisivo. Es que Nosotros no no. lo permitimos, Yo no pero digo- no existe. yo no digo- Bíblicamente no existe. Yo no digo que existe, es como si hablaríamos de pues si nosotros es para del rapto. entenderlo, podríamos ponerle así. Si es Exacto. para entenderlo. Es Pero lo que yo volvemos voy. a lo mismo. Eso es lo que yo voy. Si usted me dice bíblicamente el rapto existe,
El rapto en sí, como sí, no está, pero sí es real, sí habla del arrebatamiento. Entonces no quiere decir que porque no lo veamos no existe. Dios permite que la cizaña siga con un propósito. La palabra Virtual. rapto en sí no está porque es como una abreviación que nosotros le damos para poder explicarla, para explicar el evento en una sola palabra. Así pasa Pero con la voluntad permitida. Descrito sí está como rapto, o sea, sí está como arrebatamiento. Es que Solamente sería yo trato de uno de comprensión. trato La de hermana traducir. José lo está explicando como un ejemplo de Ajá, algo como como comprensión podríamos nada más. utilizar para poder decir que si Dios permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos, Está en de su alguna voluntad. manera sabemos que la cizaña no es buena, pero la permite crecer con un propósito. Entonces, a eso se refiere la hermana, más bien como una ejemplificación, como usted decía que se utilizan las referencias que tenemos como las balanzas y todo eso, más bien como una ejemplificación. Hay algo que nosotros debemos de trazar en nuestra mente. Tal vez ustedes ahorita no me lo entiendan. ¿Por qué se enseña así? Realmente no es ¿cómo se llama? Yo les podría decir, hermanos, está bien que nosotros pongamos música del mundo aquí en la tierra si tiene un mensaje positivo que nos pueda hacer pensar en Dios. Música del mundo. Usted me va a decir, espéreme. La música sacra es música de Dios y es la que nosotros tocamos aquí porque es lo que nos lleva a Dios. La música del mundo, pues podríamos caer en esta parte de que puede tener algún mensaje oculto y de repente nos va a envolver. Ok, es algo así. No se usa por el hecho de que nos puede dar pie a. ¿Me doy a entender? No es que que estemos bien o que estemos mal porque uno quiera ganar. Simplemente la voluntad en donde Dios te da permiso de hacer algo malo no existe. Es lo que quiere decir la voluntad permisiva de Dios. El permiso de Dios para hacer algo. Y eso no existe. O sea, no existe, no se puede trazar así. Bueno, Le ponemos así para poder entenderlo, para poder interpretarlo. Pero esto es algo que sí se debería de cortar. sí, pero entonces viene bueno, a mí me hace pensar en el libre albedrío. El libre albedrío Dios te lo da como, no sé si como una bendición o una maldición al final del día, porque pues, Para decidir. ajá, tú decides. Pero tú cargas con tu consecuencia de... Pero entonces hablando de la voluntad directa de Dios, por ejemplo, si yo quiero lograr que mi hija haga algo que yo quiero hacer conforme a mi voluntad, yo no le voy a dar ni la opción, ¿sabes? Yo no le daría la opción ni de decidir. Entonces eso me lleva a preguntarme, ¿por qué tenemos libre albedrío si Dios tiene una voluntad directa? O sea, para El mí, alma es, ¿no? si Él ya tiene una voluntad directa, yo lo pongo ejemplificado con mi hija, ¿no? Yo voy a decirle a Melody, yo quiero que tú barras así como yo te voy a enseñar, así quiero que lo hagas. No le voy a dar la opción a, ¿te gustaría? ¿Quisieras, Melody, barrer? Entonces pienso que una vez que Dios nos da un libre albedrío o la opción de decidir, de alguna manera, aunque no sea bíblico y aunque no esté escrito, tenemos cierta parte de esta voluntad que se escucha permisivo quizá, pero esta parte de decidir te da esa opción de Dios está diciendo, yo tengo un propósito para ti. Y Mimi tiene una frase que dice, no importa el método, importa el resultado. Entonces yo lo veo de esta manera, Dios tiene un propósito para mí. Yo elijo el camino fácil o el camino difícil, el camino doloroso o el camino placentero. Entonces, de alguna manera sí Dios te está permitiendo como crecer junto con la cizaña para un propósito al final del día. Realmente hay cosas que el ateísmo utiliza para hacernos que nuestra fe se confunda. Pero realmente si tú te pones a pensar en ellas te das cuenta que es querer cuadrar a Dios, o sea, querer ponerle una forma a Dios en lo que Él no tiene forma. O sea, hay cosas de Él que nosotros no podemos explicar con nuestras formas porque nosotros, a causa de que somos seres, criaturas formadas
nosotros tenemos como que ciertos límites, ¿no? Ciertas acciones que nos delimitan o nos forman, pero Dios no está atado a eso. O sea, el Señor, cuando Él te marca algo, es porque Él es aún más allá de lo que nosotros pudiéramos comprender de Él. Hay cosas que son incomprensibles para la mente humana, pero eso no demilitan o no delimitan el poder de Dios. O sea, realmente, si Él lo marca así, es porque así es. Se van a dar cuenta, si seguimos estudiando acerca de cómo trazar la verdad, se van a ir dando cuenta del porqué de estos puntos. ¿A qué me refiero yo? Hay cosas que son tan marcadas en la palabra de Dios que es un sí y un no y un espera. Así. Las marca. Para poder entenderlas es sí, no y espera. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entender en intermedios. No hay intermedios. Y en esto de Dios, su voluntad es así. Regularmente es atrás, presente y futuro. Regularmente. Lo que pasó, lo que está y lo que va a pasar. Por eso es un sí, no y una espera. Entonces, en esos intermitentes los vamos comprendiendo poco a poco. Pero, pues ahorita nos vamos a quedar con eso y dudas pues van a surgir aún más. Pero pues empezamos. Si hay alguna que la agobia mucho, pone sobre ella. Y el Señor se Yo lo va a considero que como nosotros estamos creciendo, no tomemos en cuenta la voluntad permisiva. Tomémoslas como que no existe, porque es una justificación para pecar. Un abogado se va a basar por tecnicismos, cómo librar a un delincuente, mientras otro, cómo defender. Entonces no busquemos a que existe la voluntad permisiva, porque eso nos va a justificar ya nuestras generaciones. En realidad lo que a mí me justificar que ellos... lo que me hace dudar, o sea, ni siquiera tiene que ver con la voluntad permisiva, sino por qué Dios nos dio libre albedrío. Yo creo que Esa es mi duda. O sea, es ahí donde yo creo que yo tengo una lista de un montón de preguntas que le voy a hacer a Jesús cuando esté frente a él. Una de ellas es, ¿por qué nos diste libre albedrío si tenías una voluntad? Yo siento que vemos sí, lo que está claro exactamente en la Biblia, de ahí agarrarnos. Yo creo que Esos si detallitos Dios te de dio, libre lo que usted decía, albedrío, hay pecados por omisión, no hay que pecados por justificarlo, porque acción. eso nos hace Cuando a conoces buscar que te cómo queda ganarle a pecado Dios. por omisión, cuando conoces de alguna forma el pecado, yo me acuerdo que en la católica nos decían, había una oración que decía pecado de palabra, y ya no me acuerdo muy bien, pero había ese de omisión. Entonces cuando conozco la palabra de Dios, el mensaje, entonces entiendo que el pecado de omisión a veces las cosas que permites por no, yo le digo a mi hijo, tú estás ahí, o a mi hija también, tú estás ahí y ves muchas cosas, y aunque tú digas, yo no lo hice, pero estuviste ahí, participaste, y de alguna forma eres culpable. La culpabilidad viene cuando usted está entre la situación. ¿A qué me refiero con esto? Por eso. Nosotros, la palabra de Dios nos marca también por Pablo. Pablo fue el que lo dijo, que nosotros no podemos ser juez ni parte. Sí, déjeme terminar. Yo como madre, no estoy hablando de mi papel de madre y de mi papel de hijo. Sí. Al final nosotros tenemos que cumplir con enseñarle a mi hijo, como quiera, llámele un buen ciudadano, un buen hijo, lo que usted quiera llamarle. Pero pues es mi función de padre, ¿no? Entonces, yo a mi hijo yo le debo de enseñar. Si estás, por ejemplo, en una bolita con unos drogaditos, pasa la policía y se los lleva, ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Así me explico? No es un lugar donde puedes estar. Aunque tú no estuvieras drogándote, estabas ahí. Y por lo consiguiente, te vas. Eres culpable, ¿no? Y no hay algo que pueda decir, es que nada más se paró, le hablaron. No. Entonces, yo como madre, yo le voy a enseñar, no te debes parar porque estas son las consecuencias. A esto puedes llegar a ser y esto puede pasar. Hasta ahí llega su poder. Sí, pero para que mi hijo pueda elegir si se queda o no, yo le enseño, pero esta es su elección de él. Es lo que el hermano dice, no él contra Dios. A mí Dios, y usted lo decía ahorita, a mí Dios me dio la palabra de Dios gracias a Martín Lutero y a muchos otros que murieron para que llegara a mis manos, ¿no? Me la dio. Es mi responsabilidad leerla y conocerla. Porque comer, como usted dice, comer de lo que mastican, todo el tiempo lo estamos haciendo porque los pastores estamos aprendiendo. Incluso va a haber gente que nos va a llegar a hablar y ya vamos a aprender algo de ellos. Entonces, no es algo como decir, tú ya lo sabes, pero es tu elección. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Te justificas o lo sigues haciendo? Nosotros hablamos, No es vuelvo a ir lo contra mismo. Dios. La situación de esto, nosotros estamos hablando de diferentes pecados. El pecado que nosotros hablamos no fue de omisión. Nosotros hablamos de atrición y de contrición. El pecado de omisión es el pecado que omite las situaciones
y el pecado, que es permisivo, pero referimos, el pecado es de uno mismo. Yo no voy a ser juzgado por el pecado que mi hijo hace. Yo soy juzgado por mi propio pecado. Entonces, quien debe de transformar en su pecado soy yo. Yo no puedo decirle, hermano, usted tiene que cambiar su pecado. Hermano Gerardo, usted tiene que cambiar su pecado. El que sea, el que a usted más le guste, lo tiene que cambiar porque usted tiene que cambiarlo. Yo no tengo el poder de cambiar su pecado de él, ni ayunar para que él cambie su pecado. A lo mejor puedo acercarme y darle un consejo y decirle, hermano, pues yo le aconsejo que usted, por favor, ese es el mejor camino, inténtelo hacer, échele ganas, inclínese usted a hacerlo, vaya. Pero ya yo meterme en el proceso de su pecado y el decirle, ¿sabe qué, hermano? Le vamos a dejar de hablar todos al hermano hasta que él cambie. Eso es el juez. No, hermanos, no, ya ni siquiera le extiendan la mano. Sí, vamos a sentarlo hasta así lo hacen en las iglesias. Parece mentira, pero así lo hacen en las iglesias, en algunas iglesias. Lo sientan hasta atrás, hasta que se arrepientan, queriendo involucrarse en la transformación. No es juego, de veras que sí, investiguen y verán que no les miento. Queriendo involucrarse en la transformación de las personas. A veces hay unas donde no lo hacen tan evidente, pero hacen otro tipo de situaciones en las que acorralan a alguien más por X cosa. O sea, no necesariamente tiene que decirte, te sientas allá, pero sí lo hacemos con nuestras actitudes. La palabra de Dios marca que nuestro pecado es personal y la transformación es personal. Incluso si usted tiene un sueño o una visión, a menos que sea un profeta usted reconocido por el Señor, usted puede ir y decirle a alguien, tuve una visión de usted, porque si no, regularmente se refiere a usted mismo. O sea, la transformación y el problema está en su vida. En la vida de quien tuvo la visión y de quien tuvo el encuentro con Dios en el momento, el Señor de alguna manera le hizo ver el error que tenía. Así le hubiera puesto la cara de quien más gordo le caía y usted dice, ay, le voy a decir a ese hermano que me cae bien gordo, ¿cómo lo vi malo? No, no eres hermano, era usted mismo. Porque se cae usted bien gordo lo que está haciendo. Entonces, regularmente toda profecía, todo sueño, toda cosa es para un cambio personal. Todo pecado es para un cambio personal. Si nosotros alcanzamos a verlo en alguien, no es para señalar el pecado de la persona. Es un elemento en donde dice que la palabra de Dios se muestra como espejo. Usted dice, ¿qué reconozco en ella que tengo yo? Yo no puedo mencionar un pecado de mentira si yo no sé cómo es la mentira. ¿Verdad? Porque yo digo, si tiene ojos de gato, tiene uñas de gato, tiene orejas de gato, es un gato. Porque sabes cómo es un gato. A ver, ¿de dónde sabes que es un gato? ¿Tú tienes gatos? ¿Eres un gato? Estoy viendo, lo he soñado, lo he visto. Alguien un día me contó. Exactamente, eso es lo que pasa. El Señor nos permite ver los pecados de otros para que nosotros veamos cómo funciona. Y aguas si nosotros los reconocemos. Eso es peor. O sea, si yo reconozco y digo, esto no me está gustando, se está portando bien mal, tú no debes de decirle, hermana, el hermano se está portando mal. Debes de pensar y decir, sí, qué feo me veo. Creo que me estoy viendo muy mal. Híjole, ¿a poco así hago? Dios mío. ¿Por qué? Porque estoy viendo mi reflejo. ¿Dónde marca esto? No lo digo yo. Si usted ve en las clases de Biblia, le enseñan que la Biblia es como una lámpara, la Biblia es como un espejo que nos revela a nosotros lo que nosotros tenemos en otros, viéndonos en otros, reflejándonos en ella y reflejándonos en otros. Entonces, uno de los principios que también tenemos que saber es que la voluntad de Dios se ejerce en nosotros, en nuestro camino. El camino de Dios es personal. Personal. Así es que, hermanos, enfoquémonos para llegar nosotros. Y la luz que tiene que entrar a casa para que nuestra familia se convierta, pues probablemente nosotros seamos esa puerta por donde pase la luz. O seamos ese túnel en donde el Señor va a llegar a casa. Pero al final de cuentas, la voluntad de Dios se va a ejercer en lo que ellos decidan. No les podemos hacer manito de puerco y obligarnos a hacerlo ni a nuestros hijos, ni a nuestros hijos. Muchos padres, muchos papás pastores tienen hijos
En mi viña yo sembré buena semilla y me salió podrida. Y sufren y lloran y ruegan a Dios y dicen, todo el tiempo estuvieron escuchando la palabra, pero se perdieron. Entonces ahí es en donde uno se da cuenta que esto es voluntario, voluntario. Y ahora sí que, pues ni siquiera es como para señalar, ¿no? Y decir, ustedes bien, ustedes están mal, y si no es para señalarnos hasta nosotros mismos y decir, Señor, ¿qué tengo que transformar de mi vida? Cierre usted sus ojos, vamos a orar.